¿Es el verdadero Dios judío? ¿Es el verdadero Dios de origen judío? Todo el cristianismo occidental y su cultura han asumido, sin atreverse a rechistar siquiera, el paradigma que afirma que el verdadero Dios proviene de la mitología judía. Pero no es cuando menos extraño que un Dios universal, eterno, infalible, inexplicable, un Dios inconmensurable, se encoja al punto de identificarse con lo judío exclusivamente. ¿Cómo puede mantenerse viva y expandirse tal contradicción entre personas pensantes? ¿Qué clase de sortilegio es este? ¿Qué conjuro mágico es capaz de hacer que creamos que un Dios universal y trascendente se convirtió en un Dios pueblerino? Los judíos, Dios nos bendiga, hemos hecho un trabajo excelente en este asunto, porque tiene mucho mérito que a través de nuestra mitología sagrada hayamos logrado meter en la cabeza de toda una cultura occidental que el Dios universal se minimizó, se empequeñeció al punto de acercarse a Abraham y hacer un pacto eterno con él. Este pacto eterno dice que el Dios universal, inefable e inconmensurable, al que nada ni nadie puede contener, va a relacionarse íntimamente y exclusivamente con los descendientes de este patriarca misterioso del que no existe ninguna prueba extrabíblica que atestigue que vivió jamás. Pero pensemos un momento. ¿Quiénes son los que nos dicen que Dios es y representa todo lo judío? ¿Quién es el que afirma que Dios ha elegido al pueblo judío para hacer un pacto eterno con ellos? ¿Quién afirma eso? Los judíos. Nosotros mismos decimos que somos el pueblo elegido por Dios para mostrar al verdadero Dios al mundo. Pero ¿no resulta esto cuando menos extraño? Que seamos los mismos judíos los que digamos que Dios es judío. Pero por favor, ¿no es esto altamente sospechoso? Es como si los españoles dijéramos que Dios es español, o los argentinos dijeran que Dios es argentino, o los americanos dijeran que Dios es americano. Analicemos brevemente esto de que Dios escogió a los hebreos entre todos los pueblos de la tierra. Si Dios eligió a los judíos, lo hizo naturalmente a expensas de todos los demás pueblos existentes. ¿No es esto cuando menos un acto de soberana discriminación? ¿Es el verdadero Dios, y me pregunto yo, un Dios discriminatorio? ¿Hace Dios acepción de personas? De ninguna manera. El verdadero Dios no tiene necesidad de elegir ningún pueblo, porque Él amó, ama y amará a todos los pueblos de la tierra siempre por todas las generaciones, y lo hará a todos los pueblos por igual. Solo aquellos que quieren situarse por encima de los demás, autodeclarándose elegidos de Dios, usarán a Dios para este propósito. Solo los que quieren dividir la raza humana entre elegidos y no elegidos pretenderán que Dios sea su cómplice en tan abyecto propósito. Pero el Dios de verdad es otra cosa. El Dios de verdad vive en otro barrio. Él nunca se manchará sus manos con nuestros propósitos, ni se rebajará a nuestro nivel. El mayor de los hombres nacidos de madre ya lo dijo: Dios puede levantar hijos de Abraham aún de esas piedras. ¿De dónde proviene esta idea de que Dios escogió un pueblo sobre el resto? ¿Son las escrituras judaicas
previamente canonizadas, divinizadas y selladas, las que nos informan de la exclusiva relación entre este Dios judaizado y los israelitas. Este esquema mitológico ha sido tragado por el mundo occidental con envoltura y todo. Pero ¿de dónde salen estos escritos sagrados? ¿Cuál es el origen de esta mitología hebrea? Según la tradición, Moisés es el originador de ellos. Moisés, una figura oscura de la que, aparte del relato bíblico, no hay ni documento escrito ni prueba arqueológica que atestigue su existencia histórica. En adición, los estudiosos de este tema atestiguan sin duda alguna que la Torá no fue escrita por Moisés, sino por varios autores. Lo maravilloso del caso, mi querido amigo, es que la Torá nos ha convencido de que en lo alto de una montaña y en la intimidad de una tienda de campaña, el Dios judío le dictó a Moisés todas y cada una de las reglas que darían forma política, religiosa, social y cultural a la nación de Israel. Según la mitología judía, esto tuvo lugar de dos formas. Primeramente, el Dios judío le dictó la Torá escrita a Moisés, es decir, los 5 libros que forman el denominado por los griegos Pentateuco. En adición, le dio la Torá verbal, que junto con la escrita forman el tronco, las ramas, hojas y raíces de la nación judía. El propósito escondido de la Torá es precisamente aportar la estructura religiosa, legislativa, social y cultural de la nación judía. La idea de Dios fue usada y al pueblo también para convencerlo y manipularlo como a nosotros de que la verdadera intención era espiritual en vez de la verdadera intención detrás de toda esta pantomima, intención que era específicamente política. Moisés o los creadores de la Torá manipularon la idea de Dios para aglutinar un pueblo, algo parecido a lo que hizo Mahoma, con las tribus nómadas del desierto, o Constantino con un imperio romano que se le estaba resquebrajando. Esta idea de Dios, hábilmente manipulada por políticos y demagogos, ha demostrado una eficacia extraordinaria a lo largo de la historia. A este esquema nacionalista religioso y político solo le faltaba una tierra donde el pueblo escogido pudiera habitar. Pero esto no iba a ser ningún problema. El Dios de los hebreos se ocuparía de ello. Dios mismo mandó a los escuadrones de los judíos, como atestigua claramente la Torá, que invadieran las tierras de Canaán y conquistaran a filo de espada, a sangre y destrucción, cuanta ciudad y aldea se encontraban a su paso. No debían preocuparse, porque los habitantes de Canaán eran unos idólatras que no compartían las creencias religiosas del pueblo escogido. Y por tanto, natural y lógicamente debían ser borrados de la faz de la tierra y sus posesiones confiscadas en el nombre del Dios de Israel. ¿Que Canaán había sido cuna de una importante cultura? ¿Que nadie en el mundo tintaba las telas de púrpura como los fenicios? ¿Y qué importaba eso? Los hebreos llegaron respaldados por su Dios y en el nombre de su Dios y con la autorización de su Dios masacraron hombres, mujeres, niños, animales y plantas. Y de eso da fiel testimonio la Torá. Pobres cananitas. Su único pecado, no ser del pueblo elegido por Dios, no ser parte del pueblo judío. Es decir, ser de una raza bajo maldición. Por esa razón, usted y su familia iba a ser exterminado en el nombre de un Dios del que usted nunca ni tan siquiera había oído hablar. Su esposa, hijos, hijas y animales iban a ser pasados a cuchillo y su tierra poseída por gente extranjera. Todo en el nombre del Dios de Israel.
Y ese Dios eterno, universal, amoroso y magnánimo, no lo defendería a usted ni a su familia, no movería un solo dedo en su favor ni en el de sus hijos pequeños. ¿Por qué? Pues sencillamente porque ese Dios de la Torá precisamente era el originador, el instigador, según los relatos sagrados del judaísmo, de esa limpieza étnica, de ese crimen contra la humanidad que los hebreos hicieron contra los pueblos canaanitas en la época postmosaica. Ahora me pregunto yo, ese espíritu de aplastar al que no forma parte de mi clan o de mi credo, al que no pertenece al pueblo escogido o no adora a mi mismo Dios, ese espíritu de robarle al otro lo que es suyo con la excusa de que Dios me lo mandó, ¿no ha pasado de generación en generación a todos los religiosos que en el nombre de un Dios de amor han perseguido y matado inescrupulosamente a todo aquel que no piensa como ellos? Los católicos, por ejemplo, mataron miles de protestantes, los árabes miles de cristianos en su yihad santa. ¿Y los protestantes? Ajá, amigo, los protestantes. Si usted cree que los protestantes eran gente benigna y respetuosa de las creencias de los demás, está usted en un grave y profundo error. Rousseau dijo con exactitud: la Reforma fue intolerante desde su cuna y sus autores tiranos universales. Auguste Comte escribía así: la intolerancia del protestantismo no fue menos tiránica que aquella que se le achaca al catolicismo. En su filosofía positiva, tomo cuarto, parágrafo 51. El mismo Calvino creó un estado teocrático en Ginebra que era absoluta y totalmente intransigente. Calvino llegó a firmar la ejecución de Miguel Servet, teólogo y científico español, para que muriera en la hoguera. Este asesinato religioso se llevó a cabo en Ginebra el 27 de octubre de 1553. Las causas por las que Calvino mandó matar a Miguel Servet y quemarlo hasta las cenizas: no creer en la Trinidad, decir que Jesucristo era un hijo de David y afirmar que el bautismo de infantes era una obra de brujería. Ahora, reflexionando, ¿son culpables los católicos y los protestantes de su pasado sanguinario? Pues mire, teniendo en cuenta que beben de las aguas del Antiguo Testamento, donde la sangre de todos los que no pertenecen al pueblo escogido es vertida como ríos, pues no, mire, verdaderamente no son tan culpables. No creo que lo sean. Como no es tan culpable el niño violento que ha sido educado bajo unos padres extremadamente violentos, porque lo que se hereda no se hurta. Pongamos un ejemplo. Tomemos por un momento el relato bíblico de Sansón. La Biblia dice que el Espíritu de Dios entró en Sansón y éste, tomando una quijada de asno, mató a 1000 hombres contrarios a la fe religiosa de Sansón. ¿Me puede usted decir, por favor, qué diferencia hay entre lo que hizo Sansón y el islamista radical que se amarra 5 libras de bombas en la cintura y entra en una cafetería y gritando «Alá Akbar», Alá es grande, explota en 1000 pedazos llevándose por delante 30 o 50 personas? ¿No son ambos actos de terrorismo religioso radical? ¿O es que el de Sansón no es terrorismo porque aparece en una Biblia que todo el mundo dice que es la palabra de Dios? ¿Me comprende usted? A los ojos del verdadero Dios, ambos son actos de terrorismo religioso radical, de mentes enfermas, que en algún punto identificaron la violencia, el odio y el asesinato con Dios y la religión. Bajo esta premisa correcta debemos preguntarnos: ¿de qué Dios fue ese espíritu que entró en Sansón?
¿A quién pertenece un espíritu que le da poder a un hombre para matar a 1000 personas? ¿Del Dios verdadero? ¿Del Dios de amor de Jesucristo? ¿Del Dios de verdad? De ninguna manera. Es imposible. Entonces, si no fue el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo, ¿cómo es posible que los cristianos sigamos creyendo y hablando de Sansón como un héroe bíblico, predicando sobre él, poniéndole de ejemplo a nuestros hijos y creyendo que esa sección bíblica donde se relatan sus asesinatos es la palabra de Dios? ¿Cómo es posible que no denunciemos a ese falso Dios que manda matar gente, que abusa del débil y que justifica el asesinato cruel y despiadado para robar a gente humilde y sencilla? ¿Eso es lo que manda la palabra de Dios? ¿Matar, robar y destruir? ¿Es ese el espíritu de santidad y el espíritu de amor? ¿No deberíamos denunciar a este Sansón y a todos los gigantes de la fe que tienen manchadas sus manos de sangre inocente como terroristas fanáticos y asesinos sanguinarios? ¿No deberíamos decir que ese espíritu que la Biblia dice que es de Dios verdaderamente es del diablo, no del verdadero Dios, del genuino Dios? Y que aquí la Biblia, como en otros muchos sitios, se equivoca de palmo a palmo, atribuyendo las obras de Satanás a las obras de Dios. Lamentablemente, mis queridos amigos que me siguen con tanta atención, ante estas graves inconsistencias, el cristianismo calla y otorga. Hace malabares teológicos para no denunciar y aclarar su postura. Los que dicen que han recibido el modelaje del amor más puro que un hombre ha dado a toda la historia de la humanidad, los que dicen que tienen el Espíritu de Dios morando en ellos, callan. ¿Será posible que el lavado de cerebro que Moisés hizo y hace a través de la Torá haya tenido tan buen efecto en los seguidores de Cristo? Si nosotros, los recipientes de una más profunda y verdadera revelación del carácter del verdadero Dios, que no es el judío, sino que es universal, que no se identifica ni con una nación ni con una raza, sino que ama por igual a todas las naciones de la tierra, porque ese es su carácter. Él es así. Si nosotros no decimos ni hacemos nada contra este paradigma de un Dios judío sanguinario, vengativo, destructor de comunidades enteras, ¿quién lo va a hacer? Pero nadie lo denuncia. Absorbemos como idiotas el planteamiento mosaico, el planteamiento religioso, católico, protestante, evangélico. El que expresa la Torá, como si la Torá fuera la verdad divina, acallando la contradicción entre lo que la Torá dice y el verdadero carácter de Dios, aceptando la Torá como la verdad de la revelación divina, cuando en el mejor de los casos la Torá es una pantomima desagradable que no representa al Dios de verdad, sino que representa y afirma una caricatura belicista y sanguinaria. ¿Es el verdadero Dios el Dios judío? No, no lo es. ¿Por qué? Porque el verdadero Dios, el Dios de verdad, no hace acepción de personas. El Dios de verdad no anda por ahí matando gente, ni mandando matar gente, ni Él tampoco mata a nadie, porque Dios es vida y vida abundante. No manda matar padres, ni madres, ni hijos. No, Dios es amor, el más puro y desinteresado amor. No le importan los manejos políticos ni nacionalistas. No es judío, no es español, ni alemán, ni ruso, ni americano. Dios es eso, el Dios al
altísimo, una realidad suprahumana, supracultural, supranacional. Dios, el verdadero, es el Dios de Jesucristo, el Dios misericordioso que hace salir su sol sobre justos e injustos, el Dios que no aprueba ni practica la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, sino que nos implica en no enredarnos en luchas inútiles con el que es malo, el Dios compasivo y perdonador, el Dios de condescendencia y el Dios de compasión. Ese es el Dios que yo quiero seguir, el Dios que deseo imitar, el Dios que quiero dejar de herencia a mis hijos y a mis nietos. Del verdadero Dios es del que quiero que se impregne mi sociedad, para que todos seamos cada día mejores personas, sin tomar a un Dios como excusa para nuestros latrocinios y bajezas sanguinarias. El verdadero Dios no es quien te han hecho creer que es. Despierta, tú que duermes.